Bueno, muchachos, bienvenidos a nuestro episodio número 29 de nuestro podcast Entre Nosotros y el DIM. Hoy por primera vez en nuestro podcast un invitado especial, David Tamayo, psicoanalista, psicólogo, hincha a morir del poderoso igual que nosotros. Y bueno, la razón de que esté acá es porque queremos hablar un poquito, ir más allá realmente de esa mentalidad ganadora que le hace falta al Medellín y buscar la razón de por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado, si eso tiene algún sentido y de dónde proviene. Entonces, David, bienvenido. Dale, presentate ahí un poquito. Bueno, primero, muchachos, muchas gracias por la invitación. Como decía Santi, yo soy psicólogo, soy psicoanalista, hincha del Medellín y digamos que me ha interesado mucho pensar este tipo de cosas que pasan con el equipo, porque creo que un equipo de fútbol son muchas mentalidades que están ahí juntas, no solo de los que están en la cancha, del técnico, de la institución, sino de la hinchada, y es todo un ambiente, ¿cierto? Entonces, ya desde ahí, desde que perdimos la final con algunos amigos, dijimos que era necesario empezar a entender y hemos empezado a tratar de leer y de pensar qué investigar sobre esto que ha pasado. Y ahí es que me interesó mucho pues también la invitación que me hacías, que los he escuchado, de todo lo que ustedes hablan del Medellín, para poder conversar de eso, ¿cierto? Para poder entender después de tantos años por qué sigue pasando cosas como esta. Bueno, David, ya que tocaste ese tema, creo que es la pregunta que nos hacemos todos, pero que nadie tiene la respuesta, y es, ¿por qué seguimos perdiendo y perdiendo finales, como las últimas que hemos perdido, a pesar de tener todo para ganar? Porque la de Junior, pues creo que no busca y busca y no encuentra por dónde perder esa final, y la Santa Fe creo que era algo que decíamos, pues esto es de nosotros, y vuelve y se nos escapa teniendo todo para ganarlo. Yo creo que ahí lo primero que habría que pensar y que creo que es muy difícil porque cuando pasa una tragedia, la gente siempre busca un culpable, pues como que alguien se murió de cáncer, no, es porque fumaba, pasó tal tragedia, no, es porque hizo tal cosa, pues como que lo natural es buscar un solo culpable. Y creo que eso es una muy mala idea para entender los problemas. ¿Cierto? Pues como que ahora yo lo que veo es que la gente está diciendo son absolutamente los jugadores y seguramente los jugadores tienen cosas que ver, pero mira que fueron unos jugadores esta final, ¿cuántos repitieron final? Dos o tres de los que participaron en el año anterior, Creo que hace 2 años, Londoño y Ortiz nada más, ¿no? Y Alvarado, Y y no Alvarado. sé si le hice Caberra. pero no sé si todos titulares, Sí, porque no, había unos que no estaban, y de la anterior de Pereira muchos menos, y de la anterior con Junior muchos menos, entonces como para no decir, bueno, son solo los jugadores, es muy difícil, ¿cierto? Entonces creo que hay una cuestión que será ver qué pasa con los jugadores. Creo que hay una cuestión que es más importante y es entender también la hinchada de Medellín, entender la historia del Medellín, qué es lo que pasa ahí de todo lo que significa ser hincha de Medellín, que eso creo que es importante también entenderlo. Eh, Porque, mira, por ejemplo, algo que yo noté el día que Medellín jugó la primera final, en ESPN estaban haciendo unas entrevistas, hay hinchas ahí, había gente cantando, y las canciones que estaban cantando ese día, jugando la final, y había gente cantando, y no me importa que me digan mis amigos que Rojo nunca ha ganado nada, pues mira que de entrada ya está la idea de no nos importa perder, como que hay una cosa con la hinchada del Medellín, que puede ser muy doloroso, pero como que la identidad del Medellín tiene algo de eso, y yo creo que habría que pensar, por ejemplo, cómo se cambia eso. Yo no sé incluso ustedes cómo lo viven en el estadio, o sea, ese tipo de canciones, ese tipo de ideas de qué es el hincha de Medellín, cómo entenderlo, que eso me parece que es central para pensar esto de la mentalidad. David, ahí hay un tema que yo he hablado con vos y con el Moncho, y es como que yo les decía, es que posiblemente uno no es hincha del Medellín porque le gusta el fútbol o porque, pues, porque analiza muy bien el fútbol o porque es el que mejor juega, porque al fin y al cabo el fútbol es ganar, es quedar campeón. Pues Medellín, digamos que lastimosamente no representa eso, porque digamos a mí me gusta el Real Madrid, de pronto a ustedes les gusta el Barcelona, el Arsenal, ¿cierto? Entonces ustedes me dicen, marica, el Real Madrid es lo más parecido a Nacional que hay, en todo su sentido. Yo les decía, sí, pero es que me gusta el Real Madrid por el fútbol, por eso, o sea, yo soy hincha de Medellín, no por el fútbol, sino por otras razones.
Entonces también creo que va muy desde ahí. O sea, por ejemplo, ellos, digamos, relacionado a las canciones, como que se vuelve un inconsciente. Ahora que lo tocamos tiene sentido, pero antes yo simplemente la cantaba y ya. Y sí, muy bacana la canción, la canto, me la aprendo y ya, pero no la analizo como qué puede tener eso detrás, por así decirlo. Yo creo ahí meto también la cucharada que yo también lo estuve pensando después de la final y no solo esa canción David que acabas de decir, la misma canción más famosa del Medellín, no necesito que estés arriba para quererte glorioso Dim, representa mucho eso, totalmente de acuerdo en ese ámbito, pero también lo que dice Santi, o sea, yo creo que la mayoría de hinchas del Medellín no somos hinchas porque nos hayamos enamorado del equipo, sino simplemente porque, como dice pues alguna de las canciones y todo eso, es la herencia de mi viejo, por ejemplo en mi caso, Ujú. mi papá pues siempre fue el que me llevó al estadio de pequeño, pero yo siento que ese cambio de mentalidad que vos hablas es muy necesario y también, eh, no sé ustedes qué piensan pues y si lo han vivido, pero yo siento que incluso la mentalidad, por más que en redes sociales mucha gente diga, no, que es que hay que exigir más, que es que no sé qué, a la hora de hablar en el estadio, pues a mí me parece que con las últimas finales perdidas, todas las situaciones, la hinchada ha perdido mucho ese plus que tenía antes de que era una hinchada que siempre alentaba, que yo se lo dije a Santi después de la final, a mí me parece que después del primer gol de Santa Fe la hinchada estuvo como ya pensando como con ese pensamiento siempre en la cabeza de, puta, vamos a perder, porque se notaba en el ambiente, no era lo mismo aliento, no era ni siquiera la resistencia estaba cantando tanto como normalmente lo hace, no sé si también te parece que tenga algo que ver ahí. Totalmente, me parece que esas cosas tienen que ver. O sea, estas cosas que van pasando dejan secuelas psicológicas en todos. Pues es que uno lo sentía. Yo veía en el partido gente que se acabó el primer tiempo y estaba casi llorando. O sea, como uno va a volver a pasar, unos nervios, una ansiedad, una angustia. Entonces, lo más complicado de las cuestiones emocionales es que uno tiende a creer que las emociones son solo de uno. Es como que yo estoy triste y estoy triste porque a mí me pasó algo, o estoy feliz es porque a mí me pasó algo, pero las emociones son sumamente contagiosas. Es como que hay gente, nada más hoy yo atiendo pacientes, hoy un paciente me estaba hablando de algo y me decía, yo no puedo ir a un velorio porque me pongo a llorar, así no conozca a la persona, porque se le contagia la tristeza. Hay gente triste alrededor y inmediatamente lo sienten. Entonces, por ejemplo, cómo formar emocionalmente a los hinchas es importante para pensar esto, porque es que piensen 11 en la cancha y que 45.000 sientan que están nerviosos. Estos van a volver a perder, van a volver a perder. Eso inmediatamente el temor se siente y se contagia. Entonces, me parece que ahí habría que pensar cómo, y creo que Medellín lo intenta hacer, ¿cierto? Cómo generar contenidos de confianza, de vamos a ganar, de crear un discurso diferente, pero eso incluso no solo del equipo, yo creo que tiene que venir desde la hinchada, qué contenidos van a crear. Yo no sé si ustedes han notado ahora después de la final, que es como si Medellín tuviera solamente canciones de te queremos sea como sea, o jugadores la puta de su madre. Pues es como que no hay punto medio, no hay manera de exigir, eh, queremos que ganen, ganen, pero sin estarlo insultando. Entonces creo que eso habría que tratar de formarlo para ver cómo participa la hinchada emocionalmente de los partidos. David, sí, por ejemplo, tocabas un punto muy importante que es como, o sea, cómo llegar a eso, que yo sé que de pronto no vamos a dar la respuesta porque es demasiado difícil, pero sin embargo el equipo ha intentado hacer eso. Siento yo que desde que llegó Don Raúl, sobre todo, ha existido como un cambio de cultura, ya somos un equipo más estructurado, se ha invertido en sedes, hemos contratado mejores jugadores, tenemos por lo general jugadores que son estrellas en el fútbol colombiano, buenas ventas, buenos dirigentes, así muchos no estén de acuerdo. Creo que igual aquí los tres pensamos muy parecido en que, no sé, ejemplo Espada es una muy buena herramienta y muy buena incorporación y nos ayuda mucho. Y se han generado esas cosas también como alrededor del club, las comunicaciones, como por ejemplo para esta final, se nos va a dar, pero volvió a pasar. O sea, cómo se empieza a generar realmente ese cambio, porque a pesar de que se ha hecho algo durante 10 años, con sus cosas buenas y cosas malas, todavía no hemos llegado a ese punto. Mira, yo estuve consultando sobre esto algunas cosas y hay una historia que es interesante, que es la de Racing. Racing es un equipo muy parecido a Medellín.
muchos años sin ganar, una hinchada que era reconocida por ser fiel, y en el 2000 cambian de dirigencia y empiezan a hacer un cambio, pues el equipo contrató antropólogos, sociólogos, para tratar de entender cuál discurso podía ser para ganar, o sea, porque es que el discurso tiene que ser de todos y tiene que ser creíble. O sea, no puede ser como que uno de la noche a la mañana diciendo, no, ya desde mañana vamos a ser ganadores. Y creo que, por ejemplo, hay una cosa que me parece que es importante y es lo que se viene haciendo en inferiores. Y empezar que desde las inferiores se empiece a crear una cultura de ganar y que la hinchada esté cercana también a las inferiores. O sea, no sé Medellín cómo tendría que empezar a ganar títulos. De hecho, yo no sé desde que está Espada y esto se ha empezado a ver más títulos, pero eso tendría que empezarse a mostrar. Entonces, como que los jugadores ya lleguen siendo campeones de cosas. Eh, porque eso cambia la mentalidad. O sea, incluso tener presentes que jugadores de una plantilla ya han sido campeones y empezar a mover un discurso más alrededor de quiénes son campeones, quiénes acá han logrado cosas. Nos estamos apoyando en campeones para quedar campeones, ¿cierto? Como una cosa así, porque es que hay instituciones que ya tienen eso de entrada. O sea, cualquier jugador se pone la camiseta del Real Madrid o de Nacional y ya siente que es campeón, porque además el otro le va a tener susto porque es que siempre quedan campeones. El hincha de Medellín no tiene eso, entonces lo que tiene que tratar de construir un discurso viable y es contratar jugadores que sean ganadores, que transmitan eso y apoyarse pues en decir eso, que de las inferiores queden campeones y tratar de resaltar, o sea, como empezar a hablar más de los logros y no solo la pasión por la pasión, que es muy difícil porque además a mí es parte de lo que me gusta el Medellín, ¿cierto? La pasión por la pasión es parte de lo que es bello de ser hincha de Medellín. David, sí, ahí tocas un tema que es muy interesante y yo ahí pues, sí, Santi de pronto tiene más que añadir en este tema. Yo me acuerdo siempre, uno ha seguido las divisiones menores, pero yo siento que Medellín últimamente ha venido, lo que vos decís, acercando un poco más con sus páginas de Instagram. Ya hay una página de Instagram enfocado solo a la cartera del Medellín, donde se dice cuándo juegan, dónde juegan, todas las categorías, las tablas de posiciones en liga, etcétera, entrevistas con los juveniles más importantes, ese tipo de cosas. Y lo que vos decís, por ejemplo, pues yo no recuerdo mucho antes de Espada que Medellín peleara divisiones menores. Verdaderamente nunca me acuerdo. El año pasado incluso le ganamos la final del Sub-17 Nacional, que se jugó en el Atanasio antes, no me acuerdo, creo que antes de un clásico. Eh, Se ha ido peleando cada categoría. Y creo que también Medellín ha dejado un poco, aunque pues eso pasa algo mucho en Colombia, en general, en lo que yo he vivido pues viendo divisiones menores, porque pues a mí me gusta también ese tema y seguí por mucho tiempo, ya no tanto, pero en su época lo seguí, de que en Medellín vivía mucho eso de que juega un año y al otro año te cambia toda la sub-20 y al otro año te cambia toda la sub-20 y te cambia toda la sub-20 y yo siento que ahí nunca va a haber un proceso de divisiones menores establecido bueno. Entonces si vos ves Medellín desde que llega Espada, si bien yo siento que deben salir jugadores porque me imagino que así debe ser, pues los que no han rendido van saliendo. Pero mira que ellos mantienen como una base y hay jugadores que desde, por ejemplo, este Luis Maturana, desde la sub-15 que lo trajo Medellín, ya se dice, este man es un proyecto de equipo profesional. Hoy en día creo que está en la sub-20, ya jugó en la sub-17, creo que quedó campeón con esa sub-17. De esas mismas divisiones menores, con un campeonato sub-17 vendieron a este pelado, ya no me acuerdo el nombre, el delantero del año pasado que lo vendieron al Cincinnati. Entonces creo que al Cincinnati o al Columbus Dávila. Crew, no me acuerdo, Dávila. Entonces siento que por ahí sí ha ido mejorando y estoy muy de acuerdo con vos, como que uno a veces sentía que o siente que los juveniles del Medellín llegan a la profesional y que uno los ve muy biches, por así decirlo, mientras que ve jugadores en otros equipos, dígase Cali, dígase Envigado, dígase Nacional y llegan a la profesional y llegan a competir ahí mismo, se les nota de una la preparación y no sé si sienten lo mismo que yo, pero miren que últimamente han venido nuevos juveniles acercándose a la profesional que están rindiendo. El caso de Arizala, que pues no empezó muy bien, pero se ha ido afianzando poco a poco. El semestre pasado terminó siendo hasta medio importante con ese gol al Tolima. Este semestre ha jugado más. Tenemos a Loboa que jugó contra el Unión el fin de semana y jugó muy bien, pues para mí. Han ido acercando a otros tantos, Nazaret, a este otro Estupiñán. extremo, Estupiñán. Entonces siento que ahí es algo que ese es un punto muy importante que toca David y es esa mejora desde que está Espada. Porque es que antes Medellín, por ejemplo, desde
yo no sé, desde el 2012 hasta el 2018 más o menos, salía un jugador ahí de vez en cuando, después de mucho tiempo, que uno no veía como una estructura de divisiones menores y uno veía que de la sub-20 o todos terminaban yéndose y ninguno llegaba. Entonces siento que ahí también es como algo positivo que hay que resaltar. No sé qué pensás vos, Santi. No, totalmente de acuerdo. O sea, creo que se complementa muy bien lo que decía David con lo que dice Simon. Y para darle más contexto a la gente, de pronto nosotros como estábamos más cercanos a inferiores, o sea, antes a vos te daba miedo Nacional, cuando uno jugaba pues Liga y eso, te daba miedo Nacional, te daba miedo Envigado, te daba miedo Itagüí, lo que menos te daba miedo era Medellín. O sea, Medellín realmente era el más flojo ahí, a pesar de que habían buenos jugadores. Entonces, ahí totalmente de acuerdo. Ahora uno ve, pues, por lo menos en comunicaciones, que constantemente se queda campeón de los diferentes torneos. Entonces, de ahí, totalmente de acuerdo. Algo que decía David ahorita, y no quiero dejar escapar ese tema, David menciona mucho tener jugadores campeones en la nómina, pero también yo noto algo que son cuando los regresos de los ídolos. Impacto, y pasa en todos los clubes. ¿Qué impacto tiene ese regreso de los ídolos en la mentalidad del equipo, de la hinchada, que por lo general cuando regresan esos ídolos pasan cosas positivas a nivel del equipo? Es que, mira, que creo que eso tiene que ver con lo que les contaba ahora de cómo se contagian las emociones. O sea, que en un equipo ocurra algo así, que llegue un referente después de toda una carrera exitosa, quedando campeón, ya genera una mentalidad de tenemos un respaldo y hay con qué. Eh, Creo que es que acá llegó Mao y mira, fue la última, Mao y David, la última sí quedamos campeones. Cano llegó y volvió a una final. No nos dio pues ahí por muchas cosas, pero yo creo que eso tiene un impacto inmediato que puede determinar este tipo de torneos, pues además que son tan breves y tan breves, quiere decir que está más soportado en emociones. O sea, un torneo de un año es menos emocional, porque tiene más tiempo, subimos, bajamos, hay más descanso, en cambio así es pura emoción, que de hecho así está pensado el torneo. O sea, primeras fechas y después rápido, 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 y en un momento que uno está jugando una final, entonces, ¿quién está mejor manejado emocionalmente o quién tiene más factores emocionales que, por ejemplo, así quedó Nacional campeón la última vez que quedó? Ellos se inventaron ese discurso, porque fue un invento de todos, nosotros contra todos, y no hay nada que una masa personas que decir, nos están atacando, nos tenemos que juntar para vencer al enemigo. Y mira qué fue lo que pasó y quedaron campeones. Entonces es como aprovechar situaciones emocionales que creo que esta vez sí estaban muy dadas a favor de Medellín. Eh, Creo que ahí ya sí hay un punto extraño, por ejemplo, como un jugador ve llorando al otro y ponen casi que a consolarlo, eso yo sí no lo puedo entender, eh, que cuál es la mentalidad de competir, ¿cierto? Porque creo que incluso es una deficiencia como del fútbol colombiano, o sea, poco se nos genera el hay que competir, hay que querer ganar, hay que ser un poco más agresivos y más fuertes para ir por la victoria, porque acá lo vemos en la selección, lo vemos en los clubes constantemente en torneos internacionales, lo vemos en un montón de jugadores que llegan a un cierto nivel y se desaparecen porque no tienen esa preparación mental. Me parece que la preparación mental para competir en momentos decisivos es algo que Medellín se tendría que plantear muy importante. David, Dale, Simon. yo ahí estoy muy de acuerdo con vos, hombre, y la verdad es algo que yo he pensado mucho, y en estos días incluso con el partido de Argentina-Colombia lo corroboré 100%, que era algo que yo hablaba como con unos amigos y ellos me decían, no, que es que Argentina solo pelea, que es que Argentina solo van y entran duro, y yo les decía, parce, ojalá Colombia fuera así, si Colombia fuera así, seguramente seríamos mucho mejor de lo que somos, porque talento tenemos, pero es eso, o sea, lo que vos decís, como en una final vas empatando, no vas ni siquiera ganando, y porque un jugador está llorando, vas, no, ay, voy, te consuelo y te doy un abracito que porque está lesionado y por esa misma huevonada el mismo lesionado fue el que nos hace el gol a los 2 minutos porque vos te relajas porque es que hasta está lesionado y no lo marco, entonces voy trotandito pues no tiene sentido alguno. Yo siento que es algo que es lo que vos decís del fútbol colombiano y que de pronto lo pierden un poco esos jugadores que salen
y se dan cuenta de la realidad de cómo es competir verdaderamente por fuera, en Argentina, en Brasil, en Europa, ¿cierto? Y además, yo siento, y lo hemos hablado nosotros, pues Santi y yo en los episodios anteriores, y sigo pensando eso, que a Medellín le hace falta un jugador que por más ya veterano que esté, por ponerte un ejemplo, pues no estoy diciendo él exactamente, pero por poner un ejemplo, un jugador, Adrián Ramos, 39 años, no le terminó de ir muy bien en América, pero que vos tengas un jugador que te diga con su experiencia, parce, déjeme una debajo del arco, o déjeme una en el área, que yo no fallo. Eso es llenar de confianza a sus jugadores, a sus compañeros. Yo siento que Medellín no tiene eso. Medellín tiene jugadores que, pues porque hicimos la cuenta con Santi, creo, en uno de los episodios, lo que es, por ejemplo, Leider, que ha sido campeón, creo que 2 o 3 veces de liga, y otros jugadores que han sido campeón en otros equipos. Pero aún así, por más campeones que hayan sido, no son jugadores que generen eso, que generen esa confianza. Ni ellos personalmente, ni a los demás compañeros. Entonces, creo que ese chip de mentalidad eh, es algo que se tiene que cambiar en general en el fútbol colombiano, en la selección, en el jugador colombiano como tal desde pequeño. Para mí, pues, no sé cómo se logra eso verdaderamente, pues, creo que eso es un trabajo muy complejo, pero en el Medellín siento que se nota demasiado. Sí, David, antes de que intervengas ahí, para comentar lo que dice Simon, y es como el efecto que tuvo Aguirre en el equipo. Porque si bien Aguirre sí ha sido criticado por sus actitudes, si jugara en otro equipo creo que también nos caería mal, pero Aguirre, y lo hablamos con unos amigos, de Simon y yo, decían, no, es que Aguirre es muy fastidioso, ¿cómo lo quieren? Nosotros les decimos, nos está dando algo que siempre hemos querido, que es como respeto, que es como ese agrandamiento que no hemos tenido. Entonces, o sea, también ese efecto de esos jugadores que vienen como Aguirre, pues, ¿qué efecto causa? Porque si muy bien lo dice Simon, acá hay mucho talento, incluso pueden haber mejores que Aguirre, pues no, les queda faltando como ese poquito tal vez. Entonces, como desde la parte anímica, Aguirre, como ese efecto Aguirre, llamémoslo así, que fue lo que generó el Medellín en esta temporada, porque creo que fue fundamental. No, es que además fue muy claro desde que llegó cómo se potenciaron jugadores, o sea, cómo se volvieron un poco más irrespetuosos en la cancha, pues en un sentido que también fue muy criticado. Por ejemplo, lo de Chaverra, parando en el balón, pero en un partido en el que Medellín estaba con 2 menos, supremamente enredado, se para el balón y le expulsaron al otro. O sea, yo no sé por qué hay un montón de periodistas que dijeron que esa jugada muy poco efectiva, si lo dejan expulsar por eso, o sea, la jugada es sumamente efectiva. Y la empezó a hacer y empezó a generar toda una dinámica alrededor de eso. Y me parece que era apoyado por que estaba ese loco atrás que avala ese tipo de jugadas. El asunto es que eso hay que sostenerlo bien. Y me parece, incluso Aguirre, cuando falla contra el América, se creció en los otros partidos. O sea, que creo que la cuestión de la mentalidad de un jugador es, listo, yo la fallo, pero la voy a seguir haciendo. O sea, no me importa, voy a seguir estando con fuerza, sigan confiando en mí y asumir la responsabilidad. Que creo que eso es lo que le quema, por ejemplo, a Brian León. Y creo que eso sí fue muy importante a la hora de pensar el resultado en las finales. O sea, hay algo que se hablaba mucho en los partidos antes, es que Santa Fe tenía un 1 que era Marmolejo y tenía el 9 que era Rodallega. Y sabían que Rodallega alguno iba a definir. Nosotros todos estábamos rezando a ver quién iba a meter un gol de casualidad, si nos empataban, cómo íbamos a hacer el segundo, porque fue el dolor de cabeza. Porque digamos que el partido allá era para que Medellín lo ganara como Santa Fe ganó acá. Pero Medellín allá pudo haber ganado y por más goles de ventaja. Entonces, creo que ahí es donde viene esa cuestión de formar una mentalidad, que eso digamos que no es fácil. Yo creo que el equipo tendría que plantearse lo que les dije ahora de las inferiores. Y yo este semestre, este año, he escuchado que los jugadores han hablado varias veces de que el psicólogo, de que están con un acompañamiento psicológico, y me parece que eso también es importante. O sea, que en el equipo se vaya generando una dinámica de cómo tratar las ansiedades de los jugadores, lo que les pasa a ellos a nivel individual. Creo que un caso que es muy claro es Messi. O sea, Messi antes del Mundial que finalmente queda campeón, uno ya lo notaba él nervioso, ansioso, y ese último Mundial él todo lo jugó como jugaba antes, pues como disfrutándolo. Yo hubo un trabajo importante para bajarle la presión, pues, como que Messi no sintiera que solo era él y que si no queda campeón su carrera era un fracaso y que no iba a poder, porque hay una cosa que es muy curiosa, es que entre una cosa más importa, más difícil se vuelve de lograrla. Si yo voy a cobrar un penalti en el patio de mi casa, seguro lo clavo en el ángulo
solo sin que importe, y otra cosa es cuando es una final y todos me van a ver como un perdedor si lo fallo. Es mucho más probable fallarlo. Entonces, que a los jugadores se les puede ir formando la mentalidad de, bueno, son condiciones en las que se juegan cosas, cuáles son las imaginaciones y las fantasías que usted tiene alrededor de eso, y que ellos se puedan ser conscientes de eso para que tenga menos incidencia en el partido. Pues que me parece que lo que pasó en el último fue que claramente después del gol de Santa Fe se metió la idea de, ¿y si lo perdemos? No, no vamos a poder. Y después de que esa idea está ahí durante el partido, es muy difícil sacársela. Entonces, eso se trabaja previamente para poder controlar ese tipo de imaginarios. Sí, David, totalmente de acuerdo. Aquí es como cambiando un poquito de tema, yo quiero profundizar ya en algo. Es como, ¿qué pasa siempre que se pierde una final? O sea, ¿qué es lo que le paga, sobre todo pues el caso específico de Medellín? Se pierde una final, casi los mismos jugadores, el mismo cuerpo técnico, y el otro semestre inmediatamente es un desastre. Pasó con Zambrano, pasó con David, pasó con Arias, y pues esperemos que no pase con Alejo, pero los primeros partidos, o sea, un desastre. O sea, ¿qué pasa ahí a nivel anímico? Ni siquiera de jugadores, de institución. Yo creo que ahí, primero, sí es mucho por el lado de los jugadores. Pues, y creo que la relación jugador-hinchada ahí también es importante. En el sentido de que es que la sensación que queda, como al parecer, si no es primero, es peor que si hubiera sido el último. O sea, yo siento que si Medellín no hubiera clasificado a la final, todo el mundo estaría entusiasmado. Medellín era el equipo que mejor estaba jugando, Medellín estaba bien, este semestre se nos da, llega y perdió, y es como si eso se hubiera borrado. Y entonces ya ninguno sirve, los jugadores fueron lo peor, vendieron la final, por lo que les decía, pues como además creo que ese afán de buscar culpables, que no nos permite tener en cuenta que es que los jugadores fueron los que la perdieron. Pues, y quienes sienten que le están gritando eso porque lo ganaron, seguro son ellos. Entonces son varias derrotas y varios dolores ahí sumados. Entonces yo creo que eso afecta mucho la mentalidad de un jugador a la hora de volverse a reponer de una final. O sea, que ya pareciera que es una obligación, que entiendo que lo es, pero una obligación que tiene que ser inmediata. O sea, no puede como ya llegamos a la final, entonces hay que volver a llegar. O sea, hay que mantener el nivel en el que estábamos. Sino que casi la sensación que yo siento en la hinchada es sáquelos a todos y traiga unos nuevos. Ponga peladitos, que es que estos jugadores son unos vendidos, que es que son lo peor. Entonces así se vuelve muy difícil porque si vos solo puedes ganar o ganar, no hay margen de confianza para poder explotar pues como las potencialidades de un jugador. Uy, totalmente de acuerdo con eso, David, verdaderamente. Y acá estaba pensando mientras vos hablabas, por poner el ejemplo este semestre, que ha sido un inicio complejo, pues ya gracias a Dios ganamos el domingo, pues sí es un envío anímico, creo que para el partido de mañana, que mañana jugamos contra Jaguares Copa, es Jueves, importante jueves. pasar. No es mañana, no es mañana. Es el jueves a Ah, las bueno, el 6. jueves, listo, jueves. Em, Creo que si vos analizas estos primeros cuatro partidos, ¿quiénes han sido los jugadores que más han respondido? El caso de Aguerre, que ya pues, estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes hablaron, porque Aguerre, a pesar del primer partido, ese problema que tuvo con ese hincha, ese partido no lo pierde Medellín por Aguerre, porque Aguerre salió figura, o sea, sacó dos o tres muy claras. Contra Chico muchos dicen que no se tiró, pero no, pues yo creo que ninguno de de los goles tuvo algo que ver. Y, y para mí en este momento, ¿quién está siendo el mejor de este semestre? Baldomero, que creo que es uno de los jugadores con más experiencia, que más cosas malas le han pasado, pero también que más cosas buenas le han pasado durante su carrera. Y quienes también se están soltando un poco, pues los pelados que no tienen esa presión porque no jugaron, ni sintieron la presión del hincha nunca en ningún momento porque no jugaban. Pero casos de otros jugadores, lo que es Brian León, lo que es el Chino, lo que es Alvarado, Berrío, o sea, están como si, que lo hablamos mucho Santi y yo, y es como, parce, pareciera que se les olvidó jugar fútbol. Y yo creo que va mucho en eso de, parce, están cagados del susto porque es que no la pueden cagar, porque una cagada ahí mismo significa que te van a silbar el resto del partido. Entonces es una situación que me parece un poco compleja, no sé, Santi, qué más puedas añadir ahí.
Sí, no, digamos que mi pregunta, o sea, yo me hago parte, pues, a ver, como que este semestre, si es, desde que perdí la final, he estado demasiado vendido, específicamente con los jugadores, porque yo siento que el resto de la institución hizo todo lo que debía hacer. La dirigencia trajo los mejores jugadores que pudo, Alejandro nos pudo jugar muy bien, obviamente tienen que los jugadores, la hinchada armó una fiesta increíble, pero siento que a los jugadores les faltó un poco más, ¿cierto? Creo que el trabajo, como que ese último impulso lo tenían que haber sido sí los jugadores, y siento que ahí no respondieron. Entonces como que he sido que he estado como ofendido con los jugadores, nunca canto igual, nunca los insulto ni nada, porque nunca ha sido ese estilo, pero entonces siento que mi sentir era como que el primer partido que empatamos contra Alianza era culpa de los jugadores. Todo, o sea, que todo eso que está pasando era culpa de los jugadores. Yo no pude encontrar más culpables. Pero con lo que dice David, pues toma otro sentido y va por otro camino. Entonces quisiera entender un poco más eso. O sea, ¿cuál es realmente el trasfondo de eso? ¿O qué es lo que, la sugerencia de lo que debe pasar ahí para que eso, para retomar el camino, por así decirlo? David, y antes de que entres ahí en ese tema, me parece una dualidad muy complicada porque uno debe cuidar, creo yo, según lo que vos has dicho, pues el jugador uno lo debe cuidar en cierta manera, su parte mental, pero es muy difícil que el hincha no se sienta mal y no esté en esta situación, ¿no? No, totalmente. Pero es que ahí es donde yo les digo que yo siento que no hay puntos medios. O sea, es que la pregunta que yo ahora tendría que hacer la hinchada de Medellín es ¿cómo exigir? Porque es que exigir no es solo decirle a otro que es un hijo de puta, ¿cierto? Pues que pareciera que es lo único. O sea, yo no podía creer el partido con Alianza, de verdad, Medellín venía de jugar una final. Quiere decir que le ganó a 18 y perdió contra el 19, ¿cierto? Pero venía de jugar una final. Y cantando jugadores de la puta de su madre no le ganan a nadie. Entonces, como, pues, a ver, eso no es así. Entonces, ¿cómo vamos a exigir? ¿Cómo vamos a decir, hey, hay que quedar campeones? Ponga las pilas que esto es Medellín y hay que quedar campeones, pero no decirles simplemente unos perdedores. Porque creo que no hay como en la hinchada ese registro. Pues uno lo puede ver incluso en situaciones de padres de familia, pues, que son como que el hijo sacó 4, es como, usted es estúpido, usted es un perdedor, y entonces el hijo va a presentar exámenes con ataques de pánico, tiene que ir al psicólogo, se corta, pues una cosa súper difícil, porque no hay un discurso que sea como, hey, vos puedes dar más, necesitamos que es más, pero igual, si no lo logras, pues vamos a empujar todos. O va a haber consecuencias, pero no decirles de entrada al otro que todo lo que hace no vale. Porque además eso genera que ya hay jugadores, creo que Brian León debe tener cero ganas de ir en Medellín, cuando era un jugador que se empeliculaba en los clásicos, que generaba una dinámica con la hinchada interesante, porque me parece que la hinchada está fallando en algo y es que creo que está generando poco sentido de pertenencia a los jugadores. Y eso era algo que antes, creo que en la década del 2000, era más claro. O sea, los jugadores llegaban y se sentían con mucho amor por el equipo hasta más o menos 2015, 2016, pero de la nada pareciera que la hinchada resolvió, no le canta a los jugadores, no vamos a tener como una complicidad con los jugadores, y creo que eso hace parte importante de que haya un compromiso, de que ellos se sientan también exigidos, pero que quieran a la hinchada. Es que la cantidad de jugadores, Didier Moreno salió con problemas con la hinchada, medio odiándola, ¿cierto? Ahora siento que Brian León va por el mismo camino. Hay un montón que Jairo. vuelven y son chiflados, ¿cierto? Que inmediatamente, Jairo. Hay un montón que terminan saliendo X cosas y todo lo que reciben y lo que aparece son muchos chiflidos. Entonces, ¿cómo hacer para comprometerlos? Y yo Esa es la creo, David, pregunta. pero hay algo muy irónico ahí es que mencionabas que listo, que esa relación con los jugadores de pronto se presenciaba más del 2000 al 2015, pero el 2015 para acá no tanto. Y lo irónico es que de 2015 para acá, o un poquito menos igual, 2012 para acá, hemos jugado muchas más finales, hemos competido muchas más cosas que lo que competíamos antes, a pesar de que antes también ganamos más. Es muy irónico, porque uno diría como que, bueno, ha sido nuestra mejor época, por así decirlo, porque hemos estado más cerca de ganar títulos, pero pues pasa eso. total. Y yo, yo Y, ahí, yo ahí meto mi cucharada, David, antes de que es su opinión. Y es algo que hemos hablado mucho
Todos, pues creo yo, en privado, en el mismo podcast lo hemos hablado Santi y yo. Y es que yo creo que la hinchada del Medellín a veces no va a comprender, o sea, como que tanto odio hacia Raúl Giraldo, por ejemplo, me parece a veces demasiado inexplicable porque nos tiene, o Sí, sea, sí. desde que Raúl Giraldo coge el Medellín a nada del descenso, o sea, que fue la por época del Medellín, estuvimos a dos partidos, tres partidos de irnos al descenso. Y hoy en día Medellín no se ha vuelto a preocupar por pelear descenso. Nunca ha habido un problema de que no, que demanda porque no me pagaron, un jugador que se va libre porque no me pagaron, como hay en otros equipos, el Cali, en otros equipos se está viendo ese mismo tipo de cosas. Mm, entonces también creo que es como eso, como que, o sea, siendo sensatos, ¿qué tanto odio hacia algunas personas es necesario sabiendo que son personas que están tratando de hacer lo mejor por el Medellín? Por ponerte un ejemplo, mira, yo creo que, y lo hemos dicho acá en el podcast, el equipo de comunicaciones del Medellín es probablemente el mejor de Colombia. eh, y hacen un trabajo cada año mejor que el anterior. Fueron pioneros en muchas cosas dentro del fútbol colombiano y cada vez se van superando. Son cosas que no todos los equipos tienen y son cosas que han ido mejorando dentro del equipo y se han visto, el tema de la sede, el tema de otro tipo de cosas. En estos días no me acuerdo quién fue el que salió a hablar, pero no sé si vieron eso, que creo que es un exjugador que dijo, como no, cuando nosotros quedamos campeones con el Medellín, todo muy bonito, pero si usted veía el Medellín solo, no, no era eso, era una historia de Javier Velázquez, y es cuando Medellín quedó campeón creo que en el 2002 y 2004, y decían, llegó Javier Velázquez y Javier Velázquez cambió todo, pero si vos veías el Medellín no tenía sino el presidente, otra persona más administrativa y los jugadores. De resto no había cargos conformados administrativamente, no había cargos en divisiones menores, los jugadores no tenían contratos largos, ninguno era del Medellín. O sea, ha ido cambiando muchas cosas. Pero yo me he puesto a pensar mucho como a qué atribuir esto dentro del hincha. Y yo digo que es simplemente porque Nacional está ganando mucho. Es simplemente eso. Ese punto de por ahí alguna vez Carlos Antonio Vélez lo dijo. Pues es que es muy difícil también tener al del lado ganando tanto. Y para mí, por ejemplo, algo importante sería que no empecemos a desligar de Nacional. Yo un día, el último clásico que fue local nacional, yo fui solo al estadio y estaba ahí en Norte y se los juro, yo vi que un momento la hinchada de Medellín dejó de cantar, dejó de alentar al equipo una buena parte de ahí donde yo estaba en Norte por estar mirando que estaban viendo los de Nacional y por empezar a gritarles sin cantar solo con a los de Nacional. Insultarlos, patos, no sé qué. Y yo, pero ¿cómo hay que estar tan pendiente de ese otro equipo y esa sombra del otro, de lo que gana, lo que hace, lo que deja de hacer, que eso tiene efectos, ¿cierto? Porque es que estarse comparando con alguien que claramente es más grande, tiene una historia diferente, no tiene sentido. Pues Medellín tiene que construir cuál va a ser su historia para quedar campeón y para empezar a lograr cosas distintas, sin tener mucha inversión, pero que eso igual es difícil. O sea, es que yo hasta un equipo como el City, todo lo que tuvo que invertir para poder empezar a remontar la historia, porque tenía el Manchester United al lado, y el United, pues, con la fortuna que tuvo el City, que el United cayó en desgracia. Pero que esas sombras de lo que hay en la ciudad, eso pesa. No, y no te vayas muy lejos, David. Aquí hay una comparación muy clara y es Millonarios y Santa Fe. Santa Fe, antes de que el 2012, era un Medellín más prácticamente. O sea, era el equipo pequeño en Bogotá. Tenía que unos 6 títulos, si no estoy mal. Cogió una era gloriosa donde Millonarios seguía estando muy mal porque Millonarios, Millonarios 30 años acá es un equipo que ha ganado que 2 títulos de liga, si no estoy mal. Eh, y Santa Fe empezó a ganar, ganó la Suramericana, ha ganado ligas, cambió como esa mentalidad y hoy en día, si bien ha tenido también finales perdidas como el Medellín, pero vos ves, ya hoy en día hay gente que lo considera al nivel de América, al nivel de Millonarios, ¿sí me entendés? Entonces yo creo que también es eso. Medellín no ha contado con la suerte de que obviamente lo que decís de Carlos Antonio Vélez, es muy difícil que vos, por ejemplo, en una familia, parce, son dos hermanos y uno gana 30 millones y vos estás con un salario mínimo, es muy duro que vos no te sientas mal por eso, porque el otro va a ganar más que vos, siento yo. Eh, entonces, sí, pues ese punto me parece muy importante. Santi, no sé si tienes algo por decir. No, no, de acuerdo. Yo creo que
a ver, para ir llegando a una conclusión de este tema, son muchas cosas pequeñas que hay que ir modificando para llegar al resultado. O sea, no hay una solución única ni real instantánea que nos lleve al resultado. Creo que hay que hacer pequeñas modificaciones constantes para poder llegar a eso. Porque hay que jugar con eso, hay que ser pacientes y empezar a implementarlas porque no va a pasar de un día para otro como quisiéramos tampoco. Entonces creo que es un poco la conclusión en ese tema, porque igual absolutamente a Medellín lo afectan muchos factores también, así sean pequeños. Sí, a mí me parece que, por ejemplo, cosas importantes son este tipo de iniciativas, como podcast de los hinchas, donde empieza a hablar de cosas diferentes a las que hablan solamente en los periodistas que tienen como ya unas ciertas intenciones que uno a veces lo ve cómo se llevan con un dirigente y entonces empiezan a tirar, sino de los hinchas, pues empezar a pensar cómo nosotros como hinchas vamos a generar una cultura diferente, qué le podemos aportar al equipo de maneras distintas, porque cuando eso vaya generando una sinergia de unión, de colectivo, ahí se puede empezar a lograr. Y yo creo que, por lo menos lo que yo he visto desde la dirigencia, es que han puesto las herramientas, ¿cierto? A veces de más. Pues, por ejemplo, yo creo que habría que plantearse si los abonos tan baratos siguen siendo una estrategia efectiva. Porque creo que a veces hace que la gente pida mucho sin dar mucho. ¿Cierto? Y a veces una forma de poder exigir y entender cómo se exige es que yo también dé. Y creo que Medellín a veces da, vengan, 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 y después la gente pide como si hubieran pagado un montón, y eso es muy extraño, ¿cierto? Es Pero como el que que le esta quiere caer bien a todo el mundo. sí, es como tratar de tener todo el mundo contento, demasiado contento, demasiado contento, y hay un punto donde, listo, vamos a darles, pues entonces también ustedes que van a poner a cambio y entre todos nos exigimos, porque es que creo que Medellín, y culpa que don Raúl es muy hincha, tampoco exige mucho de sus hinchas, ¿cierto? Los hinchas vamos, lo queremos, somos apasionados, creo que es de lo mejor que tiene Medellín, pero en general, yo no sé, a veces ir a ciertas tribunas es muy difícil por lo que uno escucha a los hinchas alrededor. Y entonces que también empieza a haber exigencia de lado y lado. Yo hay que exigirle a los jugadores, Medellín tendría que exigirle a los hinchas, las mismas dirigencias exigirse cada vez más títulos y más reconocimiento pues internacional y nacional, pero que empiece a haber un discurso de exigencia. Creo que eso es importante, por ejemplo. De acuerdo, David, tocas un tema ahí importante, que era el tema de, como de unión o de, como de colectivo. Quería hablar de algo muy particular que le pasó a Medellín el semestre anterior, que incluso me parece que fue hasta importante y que ayudó, y fue el tema de la ruda. Entonces, como, o sea, ese tema de cábalas, porque se ve mucho también en el fútbol argentino, Lorenzo con la camisa vino tinto, pero en específico, en este caso de Medellín con la ruda, eso también como, o sea, en qué impacta, cómo impacta, porque me parece que de verdad se volvió un movimiento pues demasiado atractivo y que influyó. Eso impacta si funciona. O sea, el asunto es que eso generó de verdad toda una cuestión optimista, positiva. Lo más difícil de eso creo que es dejado muy al A la suerte. agüero, a la magia, ¿cierto? Al discurso mágico. Ni siquiera es a la suerte, es a la magia. Y la magia, mientras funciona, todo el mundo cree en ella. Cuando íbamos ganando, cuando tenemos buenos resultados, listo. Pero apenas el empate de Santa Fe, la magia se borró. ¿Sí me entendés? O sea, como que eso hubiera funcionado si Medellín hubiera ganado el partido, e incluso eso podría tener efecto a largo plazo. Si Medellín hubiera quedado campeón, puede ser que eso hubiera podido ser todo un discurso para seguir y empezar a ganar desde ahí. Pero cuando ese tipo de cosas no funcionan por situaciones del momento, entonces se viene abajo y se viene abajo peor. Porque creo que parte es como que eso que ha sostenido un poco en el aire, si no logra tener resultado, eso desbarata todo. Entonces a mí me parece que eso fue un discurso bacano, pero habría que buscar cosas más fuertes. O sea, con más bases, ¿o qué? Sí, con más bases, lo que digo, o sea, por ejemplo, construir un discurso de que el Medellín puede pegar a ganar. Y creo que eso se tiene que generar desde las inferiores, porque eso tiene que ser un proyecto a largo plazo. Entonces, si empezamos a ganar títulos y que la gente sepa que somos campeones de esto, y que se le esté reforzando a la hinchada, hey, somos campeones, somos campeones, somos campeones, ya vamos por la de mayores.
pues que se empieza a generar todo un discurso de, venga, la hinchada, la institución está cambiando, somos campeones, y que la hinchada se lo crea, para que pueda empezar a sentir, hey, es que vamos a ser campeones. Creo que eso es importante. A mí me parece muy importante lo de la sede y sentir que hay recursos tecnológicos, recursos de actualidad que se estén poniendo a disposición del equipo, que muchos equipos acá no lo tienen. Pues, o sea, que tengamos preparadores físicos que estén teniendo en cuenta cómo es la mejor manera de llevar a un jugador, preparadores mentales que también estén llevando lo mismo. Por ejemplo, a mí me parece que hay puntos en los que fallan. Un equipo grande debería tener planeado hasta cómo son los saques de banda. O sea, yo, por ejemplo, Arsenal, que ha venido con un cambio de mentalidad para intentar ser campeón y que se viene construyendo y ya está peleando, la forma como planea un tiro de esquina que es casi un penal, yo veo que Medellín cobra un tiro de esquina y nunca pasa nada, nunca. Hace rato que eso es como si no lo entrenaran. Un equipo grande tendría que tener en consideración todas las etapas del juego. Entonces, que eso vaya cada vez calando mejor a nivel de más profesionales que estén a disposición del equipo es importante. Yo en eso estoy muy de acuerdo, David. Incluso yo se lo dije, no me acuerdo si fue a Santi en ese momento, pero sí lo dije, sí lo pensé y lo dije pues en mi círculo cercano. Cuando perdimos la final con Pereira, yo dije mucho. O sea, como, perdón la palabra, pero como putas en un equipo profesional ven que en una tanda de penaltis le han cobrado 3 penales seguidos a la mitad y no hay nadie que le diga a un arquero, hey, quédate en la mitad en el próximo penal. Es que ni siquiera puede que no lo tape, pero solo ese movimiento de quedarte en la mitad en un penal va a hacer que el próximo cobrador diga, uy, no, yo ya le está pendiente, ya no lo puedo cobrar a la final, a la mitad, perdón. Entonces estoy muy de acuerdo con eso. Yo siento que a veces pecamos, pero no sé si es ¿por qué? O sea, la verdad no lo entiendo, pero son cosas que uno desde afuera lo ve, no sé si desde adentro no sea tan fácil verlo o qué sucede, pero sí estoy muy de acuerdo con ese tema. Y también, eh, hablando un poco, tomando de lo que se viene hablando, de ese tipo de cosas, de la unidad, de lo que vos dijiste ahorita hablando de la prensa, por poner un ejemplo muy claro, la salida de Homer. ¿Cuántas cosas dijo la prensa que terminó siendo mentiras y tiraron la prensa toda la hinchada contra un jugador? Con razón o sin razón, porque no lo sabemos, pero que no, que él no se había despedido, que había obligado al Medellín, cuando después salió que no, que sí se había despedido, que él pidió salir pues por tal razón. Pues sí me entendés, como que a veces siento que la situación se ha vuelto tan horrible que la gente ya toma cualquier cosa negativa para atacar el equipo y así va a ser muy difícil que la situación mejore, pienso yo. Y también con lo que vos estás diciendo, yo es algo que he dicho siempre y lo hemos hablado con Santi, lo hemos dicho acá y es, ¿qué le falta a Medellín? Yo siento que Medellín le falta simplemente quedar campeón. Si Medellín queda campeón, ya. De ahí en adelante, para mí, ese envión anímico va a hacer que Medellín siga quedando campeón ya, va a ser como una necesidad. El problema es que ser campeón no es tan fácil, pues hemos tenido oportunidades que hemos desaprovechado, pero creo que es eso, o sea, si me preguntas a mí qué le falta a Medellín, es todo parte mental. O sea, algo mental, algo que le mejore al Medellín o que haga que los jugadores que lleguen y los que están digan, no, pues eso no pasa nada, igual si vamos perdiendo, pues ganamos, porque es que ya hemos ganado. Mientras que hoy en día siempre es como, ay, nos empataron, güey puta, pero es que ya perdimos hace 3 años, ya perdimos hace dos, perdimos hace uno, güey Sí, puta, vamos a volver a pues, perder. es que el jugador no tenga que empezar a llegar a jugar contra la camiseta. Porque es que hay una cosa, o sea, si un jugador se pone la camiseta de cierto equipo grandes que son camisetas pesadas, pero si son capaces de ponérsela, la camiseta juega por ellos, en el sentido de que es que ya saben que el otro jugador le tiene miedo a su camiseta. Que, por ejemplo, jugar contra el Real Madrid, el que sean Champions, sabe que al minuto 90 pues ganando 2-0 y está muerto del susto. ¿Con qué puta nos van a salir, cierto? Y el jugador del Real Madrid siente con algo más a salir. Cambio, otros jugadores ponen ciertas camisetas de otros equipos, como la del Medellín, y es como, hay que pelear con ella al principio. Ay, con esa camiseta de pierde, es más difícil. Entonces, ir generando un discurso que nos permita quedar campeones, o sea, y creo que eso solamente se logra trayendo jugadores campeones. Yo creo que si en algún momento llega Cuadrado, Cuadrado va a ser muy importante. Ojalá Cuadrado pudiera llegar a Medellín, porque creo que ahí sería una ocasión importantísima. Que en las inferiores queden campeones, que empiecen a rescatar los títulos,
para mí no fue mala la iniciativa que hubo hace poco del cambio de escudo. Con el escudo se quedó campeón de otras cosas, como algo que empiece a hacerle sentir a la gente. Nosotros también hemos ganado cosas y desde que hemos ganado podemos volver a ganar, porque ahora hay como algo que se está agotando ahí y que hasta que no quedemos campeones va a ser difícil que se salga de ese punto. Muy interesante ese punto del escudo. Fue un debate pues como que se dio mucho también ahí en redes sociales, sobre todo en X, pues muy interesante ese punto que vos mencionabas. Nosotros hicimos una encuesta, la mayoría de la gente votó que sí, pero siento que votaban también, o yo mismo veía como desde la estética nada más, pero este es un punto muy importante. Bueno, y ya para ir finalizando pues como el episodio y sacando como conclusiones, o sea, listo, como ese discurso debe, a mi parecer, debe venir principalmente desde la institución, ¿cierto? Del equipo. Pero entonces, ¿qué papel debe tomar la hinchada para también incentivar ese cambio de mentalidad? Porque no solo de esperar lo que haga el equipo, también creo que de la hinchada se debe tomar esa acción, pero ¿qué papel es el que debe tomar la hinchada para ese cambio de mentalidad? Sabes que yo creo que ahí la hinchada es una cosa además que hay que tomar por puntos, porque es una cosa es ser hincha del común y otra cosa es lo que hace la resistencia, ¿cierto? Que son como puntos aparte, pues sabiendo que la resistencia tiene un papel central en todo esto. Porque es que me parece que desde resistencia, por ejemplo, hay una cierta planeación de los partidos, que a mí, yo no puedo decir estando desde afuera si es buena o mala, me parece que se podrían pensar cosas diferentes en la planeación. Uno va a ciertos partidos y uno ve que la hinchada de Medellín está cantando una hora antes del partido, como locos, y las fuerzas se acaban. Y para el segundo tiempo, cuando ya habría que meter la fuerza, ahí como que ya la gente está cansada, está nerviosa, está sin ganas. Entonces, como planear los partidos, por ejemplo, me parece que es importante. Yo creería, miren, por ejemplo, en el campeonato de Argentina, el hecho de que saliera toda esta canción de muchachos, nos vimos a ilusionar, todo lo que se generó alrededor de la canción es importante. Yo creo que habría que pensar cómo se puede integrar cánticos nuevos, con mensajes diferentes, incorporar a la hinchada para cuál va a ser el mensaje que queremos transmitir, que es importante. Y lo que yo les decía ahora, pensar cómo vamos a exigir, porque es que exigir no puede ser solamente decir a los jugadores que no sirven para nada. O sea, ¿cómo vamos a empezar a construir un discurso de, hey, ustedes tienen que ser campeones porque Medellín es grande, entonces vamos a hacerlo grande juntos? Creo que ese sería un camino, pues vamos a ver Medellín grande juntos, entonces jugadores, pónganse la que nosotros nos la ponemos. Perfecto. De pronto ahí ya, para ir terminando entonces, si yo presentara ya a preguntarles, Simon, David, o sea, ¿cuál es la conclusión de ustedes en el tema y o sea, y qué vamos a hacer a corto plazo? Como, ¿qué harían ustedes? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Qué vamos a hacer quiénes? Como hinchada, ¿cierto? Digamos que, no sé, desde nosotros tres que podemos promover desde el podcast, ¿cierto? Con los recursos que tuviéramos en este momento, o si hiciéramos parte de la resistencia o lo que sea, o sea, ¿cuál sería como esa conclusión que sacamos de esa conversación? Y como, listo, empecemos por acá. Como Para que hinchada, como hinchada. empezar a construir un discurso de exigencia. O sea, y exigencia pensando qué es eso, pues que exigir no es solo maltratar. Exigir es explicar a otro que hay que ser campeón, porque hay que ser campeón. Creo que de la dirigencia también, o sea, yo no sé cómo funciona el ir a exigirle a los jugadores, listo, o sea, les damos todos, pues tienen que quedar campeones. O sea, eso es parte también importante y no tienen como, si no, no les vamos a pagar, pero empezar a generar condiciones para exigirle al equipo y que nos enganchemos con eso. Pues porque sepa que la hinchada, y creo que esto sí habría que pensar cómo hacerlo desde este tipo de productos, a veces no se la cree. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, en torneos internacionales, la hinchada de Medellín no va tanto, en esos partidos el aliento no es el mismo. Y por ejemplo, en Suramericana, cuando la Resistencia creo que intentó hacer algo así, de tus jugadores, se los pide la hinchada, hay que ganar la Copa, la Suramericana, la cantan los 15 que están allá en la mitad solamente, y esa canción no se pega. Y estamos pidiendo ganar una Copa Internacional. Es como que la gente no creyera que al jugador se le puede pedir que gane una Copa Internacional.
Entonces, es empezar a, bueno, vamos a crear contenido que pida campeonatos, no insultando y no pidiendo. Esa sería como mi propuesta. Me parece que yo no había caído en cuenta de eso de la canción y tienes toda la razón, sí. Siento, pues por mi lado, la conclusión es muy similar. Yo digo que es lo mismo. Eh, yo creo que hay diferentes formas de exigir y siento que siempre lo he dicho, yo tampoco soy mucho de cantar como los jugadores, no me gusta mucho, porque es que uno lo comprende, o sea, uno dice, parce, o sea, vos tenés que ir a hacer, es como si vos estuvieras en tu trabajo día a día y estuvieras alguien aquí encima diciéndote es que metele pues que estás trabajando mal, hijo de puta, vos no trabajas, no trabaja nadie, huevón. Y sí, que los jugadores ganan mucha plata y que no sé qué, pues, pero al fin y al cabo, parce, por más plata que vos ganes, vos no, la plata no te quita al ser humano, weón. Entonces, es muy difícil. Entonces, estoy muy de acuerdo Qué con pena, David. que es más difícil además porque son pelados que muchas veces no tienen la preparación para ganar la Es, plata. O muchas veces un gerente llegó y tuvo una por la universidad y va a ujú, psicólogo y un montón de cosas. ujú. Pues claro, son pelados que cayeron allá y se llegaron un montón de billetes y venían de ningún lado. Exacto, exacto. Sí, entonces por ese lado, pues yo creo que es eso, es exigir de una manera, o sea, así como vos decís, ¿no? Que queremos ganar la copa, que queremos ser Exigir con campeón otra sentido. vez, exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la conclusión termina siendo muy similar. Sin embargo, creo que es un tema demasiado amplio. Y como les decía, ahora siento que son muchos factores pequeños que hay que ir ajustando. Entonces, yo creo que vale la pena más adelante volver a tocar ese tema de pronto, con una cápsula más profunda, ¿cierto? Entonces, nada, muchachos, ese fue el episodio número 29. David, muchas gracias por acompañarnos, por darnos pues, su perspectiva y compartir su conocimiento. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.